Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio creado para reflexionar, para sugerir, para proponer, para criticar sobre los principales temas que nos preocupan, nos interesan y muchos de ellos nos agobian ahora mismo a los ecuatorianos. Saludo cordialmente este día a mi invitada. Agradezco, por supuesto, su presencia, la doctora Angie Tuapanta Ventura. Ella es abogada, experta en derecho laboral y ahora mismo es coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Angie, gracias por venir, muy amable. Ayer, 1 de mayo o 1 de mayo, el Día Clásico del Trabajador, del Obrero y del Trabajo en Ecuador y en el mundo. No es una fecha para festejar, no es una fecha para celebrar, sino para reflexionar y renovar esos compromisos de lucha y de trabajo, porque todo lo que la sociedad del mundo ha conquistado ha sido producto de la lucha, del sacrificio, incluso de la sangre de muchos obreros, de muchas obreras en el mundo. Gracias por venir. Contextualicemos así rápidamente un poquito de por qué el 1 de mayo es un día para reflexionar y pensar y defender los derechos de los trabajadores, en este caso del Ecuador. Bienvenido, Angie. Muchas gracias, Fernando, y un saludo muy cordial a toda la audiencia y a las personas que siempre te siguen, por supuesto, con justa razón. En realidad, el 1 de mayo, como cada año, es un día, primero, para sentarnos a reflexionar sobre lo que está pasando con nuestras condiciones de trabajo. Segundo, para poder pensar cómo los estados, los gobiernos han intentado hacer retrocesos o a su vez piensan en hacer retrocesos a los derechos laborales y en general a los derechos humanos. En ese contexto, el 1 de mayo debería ser cada vez más un día en el que todas las personas trabajadoras pensemos qué están pasando con nuestros derechos, con esos derechos que alcanzamos hace tantos años, como una jornada máxima, como un salario mínimo, como el respeto a vacaciones, el pago de un salario digno, y cómo con el transcurso del tiempo parecería que esos derechos cada vez se reducen, cada vez se flexibilizan más en pro de lo que vendría a ser el interés del empresariado o de los empleadores, ¿no? Y creo que es un 1 de mayo que siempre nos invita a reflexionar sobre eso, independientemente de cuáles sean nuestras condiciones ahora. Particularmente, Ecuador ha atravesado siempre condiciones de trabajo muy difíciles y hoy no es la excepción. Estamos sí peor que el año pasado. Hoy tenemos más de un 50% de personas en el sector informal, tenemos muy pocas personas con contratos de trabajo registrados y eso significa que cada vez el derecho laboral o el derecho al trabajo protege a menos personas. Eso es sin duda un sinónimo de preocupación y hay que pensar en un 1 de mayo incluso más allá de la norma, ¿no? Un 1 de mayo reivindicativo que nos haga reflexionar sobre esas condiciones precarias de vida y cómo el sistema nos ha llevado a eso. Para ir desmenuzando esta realidad que tú la conoces bien porque la investigas, la vives y la sufres también, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo estuvo ayer el 1 de mayo. A ver, cuéntanos. Bueno, el 1 de mayo. ¿Qué sentiste? Siempre es un 1 de mayo muy con sentimiento y con mucha lucha. Se escucha a las organizaciones de trabajadores hablar de la unidad, poner reivindicaciones desde los derechos laborales, como en este caso se ha marcado mucho la defensa al IES. Y creo que es sinónimo de cada 1 de mayo, lo que me hace pensar que cada año siempre hay un gobierno pensando en qué hacer con el IES y la medida que nos plantean siempre va en detrimento de las personas trabajadoras y por eso creo que cada 1 de mayo la defensa al IES es una de esas consignas, por ejemplo. También se escuchó mucho en el 1 de mayo la gente oponiéndose a la constituyente porque es peligrosa para los derechos humanos en general, pero podría tener un peligro particular para la privatización de las empresas, para introducir el trabajo por horas, para otorgar más poder a los empleadores, entre otras cosas. También se escuchó en este 1 de mayo consignas que no habían antes, ¿no? Como por ejemplo la justicia de género en el mundo del trabajo, y eso es lindo porque cada vez hay más mujeres trabajadoras que salen con sus propias
agendas, ¿no? Salieron las compañeras trabajadoras del hogar diciendo, cuidar es un trabajo, salieron las disidencias también, las disidencias sexuales, a decir que lo que ellas hacen también es un trabajo y así, además de las organizaciones tradicionales que ya hemos visto. Y este 1 de mayo, nuevamente se da en un contexto de lucha, un contexto difícil frente a lo que podría venir por los siguientes 4 años, con un gobierno que es abiertamente de derecha y alejado de la política social. Entonces, las organizaciones tienen la conciencia de que es un momento difícil, pero que hay que buscar posibilidades para la unidad. Ese fue nuestro 1 de mayo ayer. Muy bien, con esta contextualización del 1 de mayo, queremos preguntarle a Angie, bueno, ¿cómo están los números en la situación laboral? Yo titulo esta entrevista como un 1 de mayo en medio de la precariedad laboral. ¿Cómo están los números? ¿Cómo están las cifras? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice la data respecto a la situación laboral, al Ujú. empleo, al subempleo aquí en Ecuador? Hay una dinámica interesante porque puedo empezar diciendo que estamos peor que el año pasado, peor que el 1 de mayo del 2024. A día de hoy lo que vemos es que el desempleo se sostiene, o sea, esa es una cifra que no varía, pero lo que sí está aumentando son las cifras de subempleo y de otro empleo no pleno. Eso quiere decir que la gente obviamente trabaja, pero está teniendo condiciones cada vez más precarias de trabajo. Y la precariedad en términos sencillos se define como no tener una jornada por lo menos adecuada que te permite tener un salario mínimo. Entonces, la precariedad es tener jornadas reducidas, con salarios reducidos, donde la gente no llega al mínimo. Y por eso también los índices de pobreza están aumentando cada vez más. El problema real no es el desempleo, como suelen decir algunos amigos economistas. El problema real es que la calidad de las personas que tienen empleo está reduciéndose sistemática y paulatinamente. Mientras que lo que se llama como el empleo pleno, este empleo que, digamos, tiene por lo menos un ingreso adecuado, por lo menos una jornada de trabajo adecuada, que no necesariamente significa afiliación al IES o registro de contrato, este porcentaje de la población también está estancado, no supera el 30% de la población económicamente activa, o ese 3 de cada 10 Tres que de tanto cada diez, ¿no? repetía Guillermo Lasso en algún momento, no supera. Y al mismo tiempo, si revisamos las cifras de los contratos registrados en el Ministerio del Trabajo, no supera los 3 millones y eso es histórico. Siempre está por debajo de los 3 millones los contratos de trabajo registrados, porque hay una alta fluctuación de trabajadores y los contratos, como son contratos a plazo fijo, tampoco permiten que se incrementen. O sea, solo es lo mismo renovándose todo el tiempo con otras personas trabajadoras. De manera que hay gente trabajando, pero están trabajando en condiciones precarias, sin protecciones y sin derechos de ley, y hay solamente un pequeño porcentaje de la población que está accediendo a esas protecciones. Pero sí hay empleo. El problema es que están generando empleo precario. Y eso significa y se traslada a la calidad de vida, Ujú. a la falta de oportunidad y posibilidad de educarse, a tener posibilidad de salud. Eso en forma definitiva nos da lugar a que tengamos índices de pobreza altísimos, de Sí. miseria y todo lo demás. Pero frente a eso, los gobiernos de turno, y trasladando al de ahora, le echan la culpa, por ejemplo, a la Constitución de la República de Montecristi, le echan la culpa al Código del Trabajo, como si el Código del Trabajo, la norma, tuviese la culpa de no generar fuentes de empleo o tuviese la culpa de que muchos empleadores violen flagrantemente la ley y la constitución y no cumplan con lo que determina y vulneren los derechos de los trabajadores. ¿Qué dicen los empleadores respecto a eso? ¿Qué dicen los empresarios? ¿Y qué dice el gobierno, Angie? Bueno, para los empleadores la culpa es de todos menos de ellos. Para los empleadores la culpa siempre va a ser del Código del Trabajo, del IES, de la regulación, de la tributación, de la Constitución de Montecristi, de la Revolución Juliana. O sea, la culpa siempre está en otras personas menos en sus propias prácticas. Y creo que también es parte de su posicionamiento en la vida y de los intereses que ellos defienden, pero nosotros, particularmente yo, y mis compañeras y el trabajo que realizamos desde el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, sí planteamos una visión donde los empleadores tienen que hacerse responsables por el empleo precario que generan. Yo creo
a mí me parece completamente contrario a la ética que los empleadores salgan a decir que requieren más flexibilidad, que las normas laborales son muy rigurosas y que no pueden crear empleo. Yo creo que eso es no ser moralmente coherente, porque ya tienen varias normas que han otorgado flexibilidad, pero parecería que quisieran llegar a lo Se ha ido mínimo. acomodando el código, ¿no? ¿Por qué Sí. no nos recuerda cuáles han sido esos acomodos de los últimos años? Varias cosas, ¿no? Empezando porque en 2008 hubo esta división entre obreros y servidores públicos que dejó a todo el sector público indistintamente sin derechos colectivos, sin derechos sindicales. Em, Luego en la parte pública de códigos del trabajo también hubo limitaciones a la sindicalización, a la negociación colectiva y en materia de los trabajadores, digamos, en derechos individuales lo que ha habido son contratos a plazo fijo por sectores. Siempre decimos que son más de 40 formas contractuales vigentes en la actualidad y la mayoría de ellas, el contrato emergente, el contrato por obra, el contrato productivo, son algunas de las que más se utilizan por el sector empleador, pero son contratos a plazo fijo que de alguna manera se eliminaron en la Constitución del 2008 con la previsión del trabajo por horas también y vuelven a revivir este tipo de contratos haciendo que se atomice la contratación por aquí, por allá, todos lados y a día de hoy tengamos entonces trabajadores con contratos precarios. Pero también lo que ha habido es una desatención de la política laboral. Es decir, en algún punto el Ministerio del Trabajo sí funcionaba, hacía inspecciones, vigilaba el cumplimiento de la ley, se obligó a que los empleadores registren a los trabajadores a la Seguridad Social, al IES, y eso funcionó en algún momento porque había una decisión política de hacer cumplir con la norma, por lo menos con los derechos individuales del trabajo. Luego, evidentemente, ya con los gobiernos más neoliberales, abiertamente de derecha, ha significado un resguardo hacia el sector empleador y mínimamente alguna tarea de observancia para los derechos de los trabajadores. Entonces, hoy, aunque exista la misma norma, no existe el mismo poder desde el Estado para poder vigilar el cumplimiento de aquello. ¿Cómo le podríamos recordar? Porque la señora ministra Ivonne Núñez dice que ya se va. Qué Ujú. pena, dirán algunos tal vez. ¿Cómo le debemos recordar? ¿Cómo debe recordar el trabajador, el común de los trabajadores de este país, a la señora ministra Ivonne Núñez? Es una pregunta bastante complicada. Yo creo que la ministra Núñez ha hecho méritos para que las personas en general y los trabajadores en particular tengan muchos recuerdos sobre ella que no son tan agradables. Creo que ha sido una ministra que ha demostrado desconocimiento jurídico en cantidades Pero abismales. ella es Jueza. juez de trabajo, pues. Eso también da cuenta de que el hecho de ser juez no significa que necesariamente tengas un conocimiento de la ley, que las interpretaciones que hagas sean adecuadas o que, pues sí, o sea, también defender la norma por la norma no es lo correcto. Creo que hay que tomar una posición, ¿no? Porque si uno se va a defender un artículo solo por lo que Es un asunto textualmente dice, frío, sin entender un contexto, sin tomar una social, posición, humano. siente que termina diciendo de manera objetiva cuando no. En realidad la norma misma tiene una intención subjetiva y por supuesto que en algún momento cuando se la construyó tuvo una ideología política. La ministra ha sido justamente de las personas que no ha logrado ver más allá de la norma. Ella es la norma por la norma, además, y de maneras bien extrañas ha terminado haciendo otras cosas. Recordemos lo del trabajo por horas que nació de su pensamiento y que nunca logró explicar cómo se iba a regular el trabajo por horas, un día hacía un cálculo, otro día hacía otro cálculo, es decir, fue durante su ejercicio una ministra con pocas seguridades jurídicas, como suelen decir los empresarios, una ministra que no tenía claridades sobre las cosas que proponía y Pero le ha eso. sido útil al señor presidente. Claro, esa es la otra cosa, ¿no? Porque el tiempo de que no ha tenido claridades, se ha terminado inventando cosas
como el sumario administrativo a la vicepresidenta de la República y de eso las placas invisibles que publicó que en el Ministerio del Trabajo, lo cual es doloroso, pues porque ella en su misma función de jueza en algún momento tendrá que ordenar medidas similares. ¿Y qué va a hacer cuando le traigan una placa invisible? ¿Qué va a decir? Entonces, no hay tampoco ética en la función que ella realiza. Y luego de eso está lo que pasó en la crisis energética, donde sostuvo que no se iban a perder trabajos, ahí se escondió todo lo que pasó en el sector económico y laboral. Se intentó sacar un acuerdo ministerial que a la final no era compatible con los horarios de cortes de luz, entonces realmente creo que no lograba atinar su pensamiento jurídico con la realidad y con las necesidades de las personas trabajadoras. Y eso por decir solamente algunas cosas. Luego presentó también un proyecto de ley por la ley humanitaria a la Asamblea Nacional, pero ella no tiene facultades para presentar un proyecto de ley, era una bancada quien tenía que presentar el proyecto, o sea, realmente sus conocimientos jurídicos merecen mi criterio, pero ha sido ella quien los hizo y por lo tanto es su responsabilidad. ¿Será que no desconoce o ella seguía la dinámica del presidente de la República que no tampoco no ha acatado la Constitución y otras leyes como el Código de la Democracia? O eso digo, no será por desconocimiento, sino porque pues aquí se hace lo que se quiere y lo que interesa. Bueno, tú decías, Angie, el asunto de la Constitución. Se está buscando echar abajo la Constitución de Montecristi a través de una asamblea constituyente, si se da. Y lo más curioso es que a través de notables, eso es lo más preocupante, Ah, no a través de sí. una elección que se elija a los constituyentes, como determina la Constitución y la ley, sino a través de amigos. Yo en otra entrevista decía, yo pensé que los notables estaban muertos y sepultados y parece que los van a resucitar. ¿Qué piensas? ¿Qué puede pasar con los derechos? ¿Qué puede pasar con el asunto laboral si es que viene una nueva constitución? ¿Qué peligros pueden aparecer? A ver, me parece que cuando el gobierno de Noboa es reelecto, el subtexto que ellos entienden es que la población está de acuerdo con que se reduzca el tamaño del Estado, que la población está de acuerdo con un gobierno autoritario, que la población está de acuerdo con la mano dura contra la delincuencia sin que exista inversión en el sector social al mismo tiempo. em, y que incluso la población estaría de acuerdo con las formas arbitrarias de introducirse a embajadas. O sea, con esa forma de gobernar de Noboa, ellos entendieron que la gente está de acuerdo con eso. Y a mí me parece que la reforma, perdón, que la Asamblea Constituyente tiene una intención de ir en esa línea, como de decir, eso que el pueblo ha dicho que es correcto, tenemos que llevarlo a la constituyente para cambiar el modelo de Estado y el modelo económico. Entonces, puede ser que sí haya más facultades para el presidente, puede haber ahí, dicen, una supresión del Consejo de Participación Ciudadana, que bueno, ese es otro debate, puede haber una metida de mano directa a la justicia, pero ya sin constituyente, esas son cosas que pasan. Y concretamente en el ámbito de los derechos, lo que vemos es que hay un interés directo del presidente como también representante del sector empresarial. Entonces, no nos asombraría que se abran las puertas a la privatización de los sectores estratégicos del Estado, como sectores eléctricos, mismo que ya hay un avance en ese sentido con el sector eléctrico a excusa de la crisis, como se ha intentado con el sector petrolero, también puede pasar lo mismo con fuentes hídricas, con recursos naturales, puede pasar lo mismo con los derechos laborales en la medida que se quite esta prohibición constitucional del trabajo por horas y la precarización. O sea, si es que nos quitan esa prohibición constitucional, tienen carta abierta para tratar de introducirnos un montón de reformas, solamente quitándonos ese artículo. Y con eso podrían incluso aumentar la tercerización que en el 2008 se trató de eliminar parcialmente. Entonces, sí, en el ánimo del Estado liberal y de la economía de libre mercado, parecería que la tendencia es justo a permitirle más espacios al empresariado, representado por supuesto por Noboa y por todo su gabinete, y dejar de lado los derechos sociales. Sí, porque si se da una asamblea, pues lo ideal sería que se dé todos los pasos, Ujú. que sea diversa, que se escriba con varias manos, no solamente desde un lado.
Sí, sí. O simplemente muchos dicen, los que saben, los constitucionalistas, que no es necesario una asamblea constituyente, sino pues reformas parciales o enmiendas, ¿verdad? Con eso nos ahorramos todo este barullo de la polarización y nos ahorramos mucha plata incluso, ¿sí? Porque es mucho dinero el que necesitaríamos para una asamblea constituyente y una nueva constitución. Otro tema importante que ahora mismo se debate y preocupa, y tú que estás con los trabajadores, ¿qué dicen los trabajadores? ¿Qué pasa con esto del seguro social? De que ahora somos culpables los que vamos a vivir más de 50 o 60 años y llegar a los 82, que es la nueva esperanza de vida en el Ecuador. Subir la edad para jubilarse, subir los aportes de los trabajadores. ¿Qué piensan los trabajadores? ¿Qué mismo es lo que va a pasar con el seguro social, con esas iniciativas que no son de ahora? ¿Ah? Ujú. Vienen desde los gobiernos anteriores, pero ahora, dada la coyuntura y este capital, no digo político, sino electoral que tiene el gobierno de Novoa, quiere aprovecharlo. Creo que es un momento muy difícil. El IES siempre ha tenido inconvenientes, pero particularmente durante los últimos años sí ha visto la crisis mucho más profunda, porque es cierto que la cantidad de aportantes se empieza a reducir, que la cantidad de personas jubiladas aumenta, y yo diría también es cierto que la tasa de natalidad disminuye y la tasa de longevidad aumenta. Sin embargo, me parece que eso es solamente una parte del análisis, porque claro, si estamos suponiendo que la tasa de longevidad va a seguir aumentando, esto significa que ahora nos proponen aumentar el tiempo de aportación en función de la edad, pero ¿qué pasaría en 10 años si es que esa tasa de longevidad sigue aumentando? Vamos a seguir aumentando también la tasa de aportación, el tiempo de aportación según la edad. Creo que ese no es la lógica correcta, ¿no? Me parece que hay que regresar más bien un poquito atrás y pensar si es que la gente a lo mejor está viviendo 80 años en términos generales, ¿qué está pasando con la gente joven de ahora? Porque cuando llegue a tener 80 años, capaz no va a tener tantas aportaciones al IES. Estamos garantizando que la gente joven que ahora trabaja tenga trabajos con afiliación a la seguridad social para poder incluso decir que esa gente es la que va a llegar a jubilarse. Yo creo que ahí es donde estamos fallando porque no nos están dando ni la pregunta ni la respuesta. Aunque lo saben, saben que la gente joven es la que está más precarizada, es la que tiene menos posibilidades de tener un salario mínimo, es la que quizá no ha tenido hasta día de hoy una sola aportación al IES, pero claro, eso no se está viendo como un problema, lo que se está viendo es un problema futuro. Y ahí nuevamente regreso a la necesidad de que la regularización de las personas trabajadoras debe ser uno de los puntos de partida. Si es que el Consejo Directivo del IES nos va a plantear una reforma donde solamente se revise la edad de jubilación sin hacer un levantamiento exhaustivo de los empleadores y trabajadores que no están afiliados al IES a pesar de que es su derecho, creo que solo estamos analizando una de las patas de la mesa y no todas las patas de la mesa. Y además otra cosa que creo que sí es importante es que de manera muy general nos dicen que la expectativa de vida está aumentando, pero yo no creo que sea tan así. Me parece que los jóvenes también estamos teniendo cargas de trabajo mentales que antes no eran así, em, y ahora nos quemamos, como decimos, mucho más rápido. O sea, estamos más jóvenes y más cansados y con más ganas de salir del mundo precario del trabajo. Pero al mismo tiempo, me parece que no es lo mismo hablar de una persona que vive en una zona urbana, que tiene capacidades económicas, que una persona que vive en Esmeraldas. Yo no puedo decir que van a llegar a la vejez o a los 80 años, primero, en las mismas condiciones, segundo, con la misma capacidad. Y tercero, con el mismo capital educativo y cultural. Creo que esa parte de la mirada, el contraste social, es lo que le hace falta revisar al análisis. Porque claro, incluso una persona que está en el sector urbano, a lo mejor sí tuvo un trabajo formal, pero las personas que ahora están en Esmeraldas, cuando llegan a sus 80 años, capaz tuvieron unas 5 aportaciones al IES porque todos sus trabajos han sido informales. Entonces, la expectativa de quién estamos midiendo, de las personas que ahora están afiliadas, de toda la población, lo estamos sectorizando, estamos viendo mujeres, hombres, trabajadores que tienen más peso físico, trabajadores con más peso intelectual. Yo siento que esos matices realmente están faltando y obviamente lanzar como una primera respuesta solo incrementar la edad de jubilación es un error si es que no vemos todo lo que acabo de mencionar. Esa supuesta esperanza de vida
vamos a ser longevos, dicen los ecuatorianos. Choca con lo que tú dices, pero no hay la misma esperanza y la misma perspectiva de trabajo. La mayoría de jóvenes ahora mismo están sin trabajo y ellos a lo mejor llegarán a los 80 o 90 y no tendrán los daños y las aportaciones para jubilarse. Hay otro tema que ahora se habla, el asunto de la jubilación patronal. Si es que se da lo que dice la señora ministra Ivonne Núñez, que un fondo que aporte los trabajadores y los empleadores, primero hay que cambiar de nombre, ya no sería jubilación patronal, pues, ¿verdad? Sino sería una caja chica, una libreta de ahorros, no sé. ¿Qué mismo va a pasar con eso? Como que los trabajadores han aceptado sentarse en la mesa para dialogar y buscar, no sé, el monto que van a aportar para esa caja de jubilación patronal. Yo creo que ese es uno más de los desatinos de la ministra Núñez, porque lo que ella ha presentado no es una propuesta de reforma, sino es un intento de propuesta. No está acabada. Y justamente porque no está acabada es que en buena hora se ha visto forzada por el sector de los trabajadores, sobre todo, a abrir estas mesas de diálogo y de discusión donde se pueda conversar si es que puede haber una reforma y en qué línea irá la reforma. O sea, no es una cosa por sentada. Creo que hay una diferencia muy importante porque la ministra ha planteado que tanto trabajador y empleador aporten, pero hoy esto es una responsabilidad solamente del empleador. El momento en que la ministra dice que también aporten los trabajadores, primero lo que está planteando es reducir remuneraciones por efecto del aporte adicional. Y segundo, cargar a la parte trabajadora de una obligación que le corresponde al empleador y que siempre va a ser responsabilidad del empleador. Entonces, sí, creo que hay que buscar la salida. Es cierto que la jubilación patronal en algunos casos ha ocasionado que existan despidos a los 19 años, pero yo insisto en que esto no es un problema de la figura de la jubilación patronal, sino que responde a una Sino de la actitud práctica. del... Es una práctica empresarial común, o sea, si el empleador tiene la oportunidad de despedir en cualquier momento para, entre comillas, ahorrarse recursos, lo va a hacer con o sin jubilación patronal. Y claro, no es que esto va a disuadir al empleador de los despidos van a seguir sucediendo, pero sin embargo... Creo que hay que buscar la manera de mantener la jubilación patronal como un derecho de las personas trabajadoras y una obligación de los empleadores. La actitud de los empresarios, la complicidad del Estado y de las autoridades, se suma a esto de la tecnología, pues. ¿Cómo humanizar a la tecnología, Angie, para que todo ese progreso que nace del cerebro humano, que a rato se vuelve boomerang, no sea también utilizado para marginar la mano de obra, Ujú. sino pensado en las dos maneras, para hacer más viable la vida, para hacer más llevable, para aumentar el asunto de la productividad que llaman y todo eso, la eficiencia incluso, pero sin afectar así directamente el trabajo humano. ¿Cómo humanizar la tecnología, Angie? El problema capaz no está en la tecnología, sino en quienes la usan. Yo estoy segura que los empleadores piensan en utilizar la tecnología para maximizar la producción, mejorar sus capacidades de vigilancia del trabajo, pero jamás la van a utilizar para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Raro será el empleador que lo piense en esa línea, seguramente sí habrá, ¿no? Pero la mayoría de empleadores lo pensarán en función de cómo hago que la tecnología reemplace trabajadores en la mayor cantidad de áreas posibles para tener más utilidad. Eso es lo que piensa el sector empresarial. Entonces, ahí pedirle humanidad a los empresarios sí resulta una cosa contradictoria porque su propia condición de capitalistas casi que les exige hacer eso, ¿no? Extraer plusvalía en cantidades inmensas en lo que más puedan. Y por eso es que Y sus pedidos de acumular, ¿no? por eso es que sus pedidos de flexibilización, de que el código del trabajo es esto y lo otro, mientras ellos tengan oportunidades de acumular y de extraer más capital, para ellos mejor. Mientras existiera la esclavitud, para ellos mejor. Entonces, claro, yo creo que los estados ahí tienen una responsabilidad muy grande y las organizaciones sindicales también, porque hay que hacer contrapeso a esta decisión. Va a pasar si es que los estados no están vigilando, va a pasar que trabajadores empiecen a sufrir consecuencias graves por la implementación de tecnología y creo que es un buen momento para empezar a debatir sobre aquello. Nosotros sabemos, el Código del Trabajo data de 1938, ¿verdad? Ujú. Pero el que está ahora tiene un montón de remiendos, pues es una sábana llena de remiendos. Hay que ser sincero, hay que reformar el código, hay que hacer una nueva ley laboral. Se habla de hacer una nueva ley laboral
uno desde el sector de los trabajadores, otro del sector de los empresarios. ¿Cómo buscar a ratos eso de palabra consenso parece mala palabra o algo ya trillado? ¿Cómo buscar un código de trabajo que se adecue al momento, a la realidad del Ecuador y del mundo? Porque no es lo mismo hace 10 años o 20 años, a las nuevas modalidades de trabajo, a las nuevas exigencias del trabajo. ¿Cómo adecuar? ¿Qué reformas habría que hacer sin perder lo que siempre se habla? Los derechos de los trabajadores, los derechos adquiridos que son irrenunciables, pues así dice la doctrina. ¿Qué hacer en cuanto al Código del Trabajo? Claro, la primera base que creo que no debería estar en discusión es que el Código del Trabajo se convierte justo en lo que tú decías. Podríamos considerar los derechos adquiridos o derechos consolidados y eso es lo mínimo sobre lo que para arriba hay que empezar a reformar, no hacia abajo. Y ya, claro, partiendo de esa base encontramos contradicciones entre el sector empleador y el sector trabajador, porque el sector empleador querrá ir hacia abajo y el sector trabajador está intentando ir hacia arriba. Y ahí tenemos problemas, o sea, no hay capacidad de mediar, por lo tanto, ahí vuelvo nuevamente al Estado y a los poderes del Estado, porque son ellos quienes tienen la potestad y el deber de garantizar que no haya regresión de derechos. Lo cual también quiere decir que nos estancaremos en algún punto, o sea, no podemos subir porque los empleadores y su lobby empresarial tal vez tienen más poder, pero tampoco deberíamos regresar. Y creo que ese sí es un deber que hay que señalarlo con cada vez más fuerza a los legisladores, sobre todo ahora que vamos a tener una asamblea completamente Joven, ¿ah? oficialista Y joven. y joven, y con las tendencias fascistoides que implica eso en las personas jóvenes. Y claro, pero hay que verlo, ¿no? O sea, no tenemos normas y de esas normas no deberíamos regresar. Angie, este Código del Trabajo en verdad impide crear fuentes de trabajo. Es una barrera, porque eso dicen algunos empresarios, algunos analistas, que este Código del Trabajo es el culpable para no crear fuentes de trabajo, para que haya desempleo. No, 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 no. Yo creo que el Código del Trabajo no es el culpable de nada de eso. Tal vez lo único que le podemos decir al Código del Trabajo que es su culpa es de entregarle derechos a las personas trabajadoras y de que eso sea motivo de desagrado para los empleadores. De eso le podemos culpar al Código del Trabajo. En realidad, creo que el código tiene una intención muy clara de dar dignidad a las personas. Si el código no existiera, realmente volveríamos a un estado de esclavitud y de servidumbre donde los empleadores pagarían lo que quieran por el tiempo de trabajo, no habría jornadas máximas, no había respeto a horas suplementarias, extraordinarias o vacaciones. Entonces, no es el código tiene un sentido social y una función ética dentro de la sociedad para garantizar derechos mínimos, pero a los empleadores y a cierto sector empresarial les molesta que existan esos derechos. Ahora mismo y desde hace algún tiempo hay en la Asamblea una propuesta del FUD, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Ha caminado eso o simplemente está ahí en algún escritorio esperando que alguien a lo mejor lo remueva? Este código del trabajo tenía muchas intenciones. Primero, garantizar derechos sindicales, sindicalización por rama y negociación colectiva ramal, ya que hoy solo tenemos sindicalización a nivel de empresa y eso ha sido una dificultad enorme porque no hay un verdadero contrapeso al poder empresarial. No hay. Por eso es que también tenemos un movimiento sindical muy débil. Otra de las cosas que traía este código del trabajo era recuperar varios derechos como la contratación indefinida y exceptualmente contrataciones a plazo fijo, estableciendo una especie de reserva de ley para la creación de contratos. Y bueno, también se recuperaba el derecho a la huelga, que hoy por hoy tiene muchas limitaciones. También se trataba de mejorar varios de los procedimientos de las reclamaciones sindicales, reclamaciones colectivas y de reforzar incluso las protecciones para las mujeres, de hacer más equilibrada las tareas de cuidado para que tanto hombres como mujeres puedan tener licencias iguales de maternidad y paternidad. Esas cosas que digamos son garantistas, son progresistas en derechos, obviamente tampoco gustaron a ciertos sectores empleadores
que también están representados por sus propios actores en la Asamblea Nacional, como sucede en la sociedad, ¿no es cierto? De tal manera, de igual manera, la Asamblea también tiene sus matices. Entonces, el código no se ha discutido, está presentado, pero por estas diferencias de criterios, lamentablemente, no ha seguido su curso. Bueno, vamos terminando y gracias, Angie. En todo caso, ¿cuál es tu esperanza, si que puede llamarse así, o la perspectiva que hay con los 4 años de gobierno que el señor Noboa va a comenzar ya después de pocos días, el 24 de mayo? ¿Qué piensan desde los trabajadores, Ujú. desde los sindicatos y tú como experta en el asunto laboral? ¿Qué esperas del gobierno? ¿Tienes alguna esperanza que puede mejorar, crearse fuentes de empleo, respetarse, bajar la conflictividad laboral? ¿Qué va a pasar? No, yo creo que lo que va a suceder, va a ir en línea de lo que ya ha pasado durante los 15 meses anteriores, ¿no? Un gobierno que ha desatendido completamente al sector social, que no vigila el cumplimiento de derechos en general y el cumplimiento de derechos laborales en particular. Un gobierno que se siente bastante cómodo con cargar, los pesos de la crisis en las personas trabajadoras y no en los empresarios a los que representa. Un gobierno que se siente bastante cómodo con no realizar un solo avance un avance real en derechos laborales. Creo que esa va a seguir siendo la tónica. Me parece que sí se incrementará el nivel de autoritarismo y creo que ahí debemos tener suficiente poder de cohesión social porque una cuestión así no podría tratar de destruir la democracia. Frente a esa perspectiva que tú ves del señor presidente Daniel Noboa, ¿cuál va a ser la respuesta de los sectores sociales, de los sectores populares y de los sectores sindicales? ¿Cuál va a Ujú. ser la respuesta? Creo que nuestra respuesta, más allá del momento político, siempre ha sido ser un contrapeso al poder de turno en línea de la defensa de los derechos humanos. Ese es nuestro rol fundamental como organizaciones sociales y sindicales. Y creo que el trabajo es seguir haciéndolo. Habrá que ver si es que el poder desde las Fuerzas Armadas se incrementa, desde la vigilancia digital se incrementa de manera muy direccionada a estos actores sociales, porque también ha pasado, por supuesto, y creo que también puede haber una arremetida en contra de nosotros para tranquilizarnos. Y además, considerando que cada vez la situación es más precaria, es más difícil, creo que incluso los tiempos para poder pensarse en una reclamación, en una manifestación, ya son más reducidos. Capaz la prioridad de la gente ahora empieza a ser sobrevivir antes que intentar hacer trabajo colectivo y eso es muy doloroso, pero bueno, es una consecuencia de lo que ha pasado. Angie, este 2 de mayo podemos decir vive el 1 de mayo. Siempre podemos decir viva el 1 de mayo. Gracias a Angie Tuapanta por haber comparecido aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones para hablar del 1 de mayo, de la situación laboral, de las perspectivas que tenemos los ecuatorianos con el gobierno del señor Noboa, toda vez que ayer nomás era 1 de mayo, pero por esta magia de cambiar las fechas, ¿sí? Ujú. De cambiar las fechas, hoy día estamos en día feriado, ¿no? Claro. Por el 1 de mayo. Gracias, Angie, muy amables señoras y señores. Gracias a usted por haber compartido estas inquietudes, estas ideas, estas reflexiones aquí en Pensamiento Críticos y Utopía Comunicación. Seguiremos hablando de lo importante, lo que nos interesa. Pues les Muchas pido gracias. un like y suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.